Siempre sentí una mezcla entre fascinación y temor por ese rincón digital del que tantos hablan con susurros y precaución. La Deep Web. Sabía que no todo lo que se aloja allí es malicioso, que hay usos legítimos para el anonimato en línea, pero también sabía que bajo esa capa superficial se esconde algo mucho más retorcido. Específicamente la llamada Dark Web, ese fragmento de la Deep Web que alberga lo más siniestro del Internet. Drogas, violencia extrema, tráfico humano y otras cosas que solo se mencionan en voz baja. Mi idea original era sencilla. Quería explorar ese entorno por mí mismo, desenmascarar el mito. Creía que lo que se decía sobre la Deep Web era exagerado, una caricatura alimentada por el morbo colectivo. Pero esa intención inocente se fue desmoronando a cada clic. Lo que encontré cambió mi forma de ver al ser humano para siempre. Mi primer contacto real fue con un sitio llamado Centrex, un mercado negro digital que funcionaba como una tienda clandestina general. Podrías imaginarlo como una versión más compleja de Agora o Silk Road, solo que mucho más surtida. Según conversaciones que sostuve durante varios días en salas de chat de la Deep Web, Centrex llevaba casi un año activo, sin haber sido desmantelado, lo que me resultaba increíble dado todo lo que ofrecía. Había categorías para todo, desde las clásicas sustancias ilegales hasta materiales más perturbadores. Incluso las secciones principales de otros sitios en Centrex estaban relegadas a simples subcategorías. Entre esas ofertas estaban los tristemente famosos videos extremos, identidades falsas, certificados fraudulentos, software para clonación de tarjetas y mucho más. En una de esas salas de chat, conocí a un usuario que se hacía llamar Francis Turn 444. Dentro de lo que cabe, era bastante cordial. Verificó algunos enlaces que había recopilado y me orientó hacia otras plataformas más específicas. Era evidente que tenía experiencia en navegar las profundidades más turbias de la Deep Web. Su ayuda fue clave para llegar al siguiente sitio que visité, uno que dejó una marca permanente en mi conciencia. Ese segundo lugar era conocido como Brink Warehouse. El contenido allí ya no era simplemente ilegal, sino profundamente perturbador. Había manuales para fabricar explosivos caseros utilizando drones, instrucciones sobre cómo raptar a personas durante la noche, filtraciones de documentos confidenciales del gobierno y hasta guías para alterar armas y unirse a grupos terroristas. También abundaban tutoriales de hacking bancario y manipulación de identidades digitales. No se trataba de un espacio para transacciones, sino de una verdadera biblioteca del caos. Pero lo más oscuro aún estaba por venir. Durante una conversación más íntima con Francis Turn 444 en una sala privada del sitio Chichat, uno de los foros de discusión más conocidos dentro de la Deep Web, surgió el tema de los llamados videos snuff. Hablamos largo rato sobre ellos, qué tan frecuentes eran, dónde se grababan, quién los financiaba, por qué las autoridades no los detenían. Tras ganarme cierta confianza, él me ofreció acceso a un sitio restringido, uno que, según me dijo, operaba de forma totalmente cerrada y solo admitía a miembros con invitación directa. El nombre completo del sitio era demasiado largo para recordarlo, así que acordamos referirnos a él por su código parcial, 5611. Acceder a 5611 no fue sencillo. Necesité completar un extenso formulario de registro, proporcionar una clave de invitación y luego coordinar lo que parecía ser una especie de entrevista con un moderador o administrador. Quienquiera que estuviera al otro lado del chat se tomó muy en serio el proceso. Me explicaron las normas con precisión quirúrgica y me dejaron claro que las infracciones se castigaban severamente. Francis Turn 444 parecía tener un estatus privilegiado en ese sitio. Fue él quien me guió a través del proceso y quien finalmente me proporcionó el enlace de ingreso. Le pregunté si el lugar tenía un nombre formal y me respondió que no. Me dijo que 5611 no necesitaba un título, que ese simple acto de nombrarlo era peligroso. El anonimato absoluto era su esencia. La membresía en 5611 era extremadamente costosa, alrededor de $1.5 bitcoins al mes, lo que en ese momento equivalía a más de $350. Pero no parecía importarles lo económico. Lo importante era la exclusividad, y por esa misma razón sus miembros eran pocos pero extremadamente activos. Una vez dentro, lo primero que tuve que hacer fue aceptar por enésima vez una advertencia de edad. Marqué: sí, soy mayor de 18 años por quinta vez desde que empecé el proceso.
Finalmente, accedí al sitio. Su diseño era minimalista al extremo. Fondo blanco, texto negro apiñado sin márgenes, y en la esquina superior derecha solo 3 botones: cerrar sesión, recargar fondos, y un pequeño icono con forma de cartera que mostraba mi saldo, vacío, en Bitcoin. Pero lo que me paralizó fue lo que se mostraba justo en el centro de la pantalla. Había una sola fila horizontal de anuncios. Cada uno era una imagen previa con su título, descripción, precio y un contador regresivo. El primero mostraba una mesa metálica con cuchillos, sierras y martillos. El título: Muerte lenta durante el sueño, mujer de 24 años. Precio: 2.25 bitcoins. A la derecha un temporizador en números verdes descendía: 11.51, 11.50, 11.49. Debajo del reloj, otra línea de texto decía 78 de 100, que al instante se convirtió en 79. Me congelé. Entendí de golpe qué estaba viendo. Un sitio que ofrecía transmisiones en vivo de asesinatos reales. El horror se apoderó de mí, pero mi curiosidad mórbida no cedía. Revisé más títulos. Uno que me llamó la atención decía: Ver indigente, 0.22 BTC, vista amplia, baja calidad. Era como un mal chiste con estilo de título de YouTube, pero ese video barato tenía una cuenta de visualizaciones activa, 783 de 1000. No podía creerlo, necesitaba pruebas. Algo dentro de mí me decía que tenía que dejar constancia de aquello, así que transferí una pequeña cantidad de Bitcoin a mi cuenta en el sitio. Solo lo justo para acceder al video. Presioné el botón de ingresar. El sistema tardó un par de minutos en procesar el pago y luego unos 5 minutos más en cargar el archivo. La pantalla se oscureció. No había chat, ni comentarios, ni reacciones. Solo un borde gris muy tenue y el temporizador verde, ahora en la esquina inferior derecha. 3, 2, 1. La transmisión comenzó mostrando una calle deteriorada, claramente urbana, con carteles escritos en lo que parecía árabe. Las luces de los postes iluminaban un automóvil rojo en mal estado estacionado junto a la acera. La cámara temblaba un poco, como si el operador estuviera apoyado contra una pared. Desde el borde de la pantalla, un dedo cubierto por un guante apareció señalando la entrada de un callejón oscuro. Allí un hombre yacía de lado, envuelto en harapos, respirando pesadamente, un sin techo abandonado por el mundo. El dedo apuntó al coche y 3 figuras salieron del interior. Caminaban decididos, con el rostro cubierto. Se acercaron al hombre dormido. Apenas estaban a unos pasos de él. Sacaron máscaras blancas de teatro y pequeñas herramientas. Avanzaron. El operador de la cámara corrió detrás de ellos. Escuché el ruido de los pasos apresurados y una orden: «¡Córtalo!», dicha en un acento extranjero, quizá del este de Europa o del Medio Oriente. Y entonces lo inimaginable ocurrió. Aquel hombre dormido apenas alcanzó a abrir los ojos cuando fue rodeado. Uno de los atacantes, sin titubeos, le clavó una pequeña hoja metálica justo debajo de las costillas, mientras otro lo sostenía por los brazos. El indigente soltó un grito ahogado, entre confusión y agonía, mientras el tercer agresor le asestaba una lluvia de golpes con un objeto contundente, probablemente un tubo de acero. El camarógrafo seguía filmando todo, moviéndose en círculos, capturando cada ángulo, cada estertor, cada espasmo. La víctima intentó arrastrarse, escupiendo sangre, pero no duró mucho. Uno de ellos comenzó a cortar su abdomen con saña, como si lo hiciera por deporte. La sangre salpicaba las máscaras blancas, manchando sus ropas con un contraste grotesco. Y lo más perturbador no era solo la violencia, sino la calma. Ninguno de ellos gritaba ni se excitaba. Todo se ejecutaba como una tarea premeditada, meticulosa y fría. Como si no fuera la primera vez. Yo, al otro lado de la pantalla, mantenía la mirada fija, paralizado, sintiendo cómo el estómago se me revolvía. A pesar de la mala calidad del video, todo era claramente identificable. No había efectos especiales, ni cortes, ni montaje. Aquello era real. Y yo, por haber pagado una fracción de Bitcoin, me había convertido en cómplice silencioso. La escena duró unos 6 minutos más. Cuando la víctima ya no se movía, los agresores simplemente dejaron el cuerpo allí, limpiaron sus cuchillas con los pantalones de la propia víctima y volvieron tranquilamente al vehículo. La cámara enfocó el callejón una última vez. Luego, pantalla negra. El temporizador verde desapareció.
Me quedé viendo el reflejo de mi rostro en el monitor durante varios segundos. No podía moverme. El sudor me empapaba la espalda. Apagué el navegador Tor, cerré todas las ventanas, vacié mi historial, cambié mis contraseñas, bloqueé mi cámara y desenchufé el módem. Durante un momento sentí que alguien me observaba. No era paranoia, era culpa, era terror. Tomé un largo trago de una lata de soda que tenía en el escritorio, aún fría, pero no pude saborearla. Sentía náuseas. Mi percepción de lo que el ser humano es capaz de hacer por dinero, placer o poder cambió para siempre. Esa fue mi experiencia en los sectores más oscuros de la Deep Web. Y si estás pensando en explorarla por curiosidad, déjame advertirte con toda sinceridad, no lo hagas. Lo que ves, lo que descubres, lo que llega a tu pantalla, puede no irse nunca de tu mente. No todo lo que está oculto debe ser descubierto. Nunca pensé que terminaría ahí. La Deep Web siempre me pareció un rincón inútil de Internet, un vertedero digital lleno de secretos turbios y cosas que, sinceramente, no quería saber. Pero todo cambió por culpa de mi tesis. Estaba cursando una maestría en sociología y necesitaba un ángulo original, algo que no estuviera saturado. Pensé que explorar las subculturas digitales menos visibles, esas que solo existen en los márgenes del Internet, podía ser el camino. Y claro, eso me llevó inevitablemente a la Deep Web. Un amigo mío que ya había navegado por esos lados, me ayudó a configurar todo. Me habló del navegador Tor, de las precauciones básicas para mantener el anonimato, y de cómo moverme sin dejar rastro. Ya con todo listo comencé mi inmersión. No sabía si me esperaba algo interesante o solo una colección de delirios conspiranoicos. Durante las primeras 2 semanas no encontré nada digno de nota. Había muchos sitios viejos, prácticamente ruinas digitales de otra época. Parecían sacados de los años 90. Páginas estáticas, colores chillones, enlaces rotos. Basura digital flotando en una red que ya no le importa a nadie. Encontré lo que uno esperaría. Foros con teorías de supremacistas, portales dedicados al tráfico de sustancias, incluso esquinas horribles dedicadas a cosas que preferiría no mencionar, y aunque todo eso daba para un análisis académico decente, no era lo que realmente buscaba. Quería algo distinto, algo que mostrara lo más extremo de la condición humana bajo el anonimato absoluto de la Deep Web. Entonces lo encontré. Un foro con un nombre extraño, mal traducido, titulado algo así como Fans del Suicidio. Sonaba tan absurdo como perturbador. Entré. Para mi sorpresa, el foro estaba dividido por idiomas: español, francés, turco, chino. Era una red global de usuarios conectados por un solo tema: la fascinación morbosa con la muerte voluntaria. Lo que más me llamó la atención fue la intensidad con la que hablaban del tema. No era solo gente deprimida buscando consuelo. Era una comunidad con reglas, jerarquías, métodos compartidos. Publicaban fotos gráficas, manuales, consejos para hacerlo sin dolor. Y otros simplemente contaban experiencias propias o de amigos que ya lo habían intentado. Algunos hablaban como si el suicidio fuera un acto de arte. Otros como si fuera una liberación espiritual. Pero todos compartían una obsesión: morir. Y entre esos hilos y publicaciones empecé a notar una frase que se repetía: ¿vas a ver el show esta noche? El show del suicidio empieza a la 1. No entendía si se trataba de una broma macabra, de una leyenda urbana digital o algo más siniestro. Un usuario respondió que no podía ver el show porque al día siguiente tenía planes de llevar un arma al trabajo, matar a su jefe y luego quitarse la vida. La naturalidad con la que lo escribía me heló la sangre. Mi instinto me decía que cerrara todo, que saliera de esa cloaca digital y no volviera. Pero mi curiosidad fue más fuerte. Tenía que saber qué era ese supuesto show. Si era real, podría ser el eje de toda mi tesis. Si era una farsa, igual merecía documentarlo. Seguí escarbando hasta que alguien compartió un enlace activo. Decía que la transmisión comenzaba a la 1 de la mañana, hora local. Mi corazón se aceleró. Dudé. Respiré hondo. Pero al final hice clic. La transmisión comenzó con una música perturbadora, repetitiva, casi hipnótica. La imagen era de baja calidad, como grabada con una cámara casera antigua. Apareció una mujer de pie frente a un fondo oscuro. Tenía un micrófono en las manos, las uñas pintadas y la cara manchada por lágrimas. Se notaba que llevaba mucho tiempo llorando, tal vez horas. Era asiática, de unos 40 años, y estaba visiblemente tensa.
Comenzó a hablar en un idioma que no entendía, así que activé los subtítulos en inglés que la plataforma ofrecía. Su voz temblaba. Su tono era artificial, como si estuviera obligada a actuar un papel. Pero detrás de sus palabras había miedo, incomodidad. Algo estaba mal. Muy mal. Bienvenidos al show del suicidio, leyó, con una sonrisa torcida, falsa, clavada en el rostro como una máscara. Sentí que mi cuerpo entero se tensaba. Quise apagarlo todo, pero ya era tarde. Comencemos, dijo con una voz que parecía un grito ahogado entre nervios y desesperación. Levantó un brazo y fingió entusiasmo. Una lágrima bajó por su mejilla. La cámara enfocó a un hombre sentado. Lo presentaron como Robert Howard, de Nueva York. Estaba en una silla cabizbajo con una escopeta entre las piernas. Temblaba. Tenía los ojos rojos y mojados. Apreté los puños. Me sujeté fuerte del escritorio. El tipo alzó lentamente el arma. Colocó el cañón bajo su barbilla. El disparo sonó con una violencia brutal y lo siguiente que vi fue su cuerpo cayendo como un muñeco sin vida. La sangre salpicó el fondo. Su cabeza quedó colgando hacia adelante, grotescamente destrozada. El humo aún flotaba en el aire. Era real, brutalmente real. No había efectos especiales. No era un montaje. Eso había ocurrido de verdad. «Jueces», anunció la mujer. La cámara giró bruscamente hacia una mesa. 3 figuras enmascaradas sostenían carteles con puntajes. Las máscaras eran negras, con cremalleras en la boca simulando sonrisas macabras y cinta adhesiva en forma de X en los ojos. Uno levantó un 3.8, otro un 4.0 y el último un 3.5. Como si todo esto fuera un maldito concurso. Mi cabeza daba vueltas, sentía náuseas, pero no me desconecté, no podía. Algo dentro de mí necesitaba seguir viendo, como si aún me negara a aceptar lo que estaba presenciando. Nuestro siguiente participante es Gerardo Torresani desde Los Ángeles, leyó la mujer con un tono entre forzado y resignado. El nuevo concursante apareció de pie, sin camiseta, con los ojos clavados en el piso. Sostenía un cuchillo de carnicero en la mano derecha. Respiraba agitadamente. Su cuerpo temblaba. De pronto gritó como un animal herido y se lanzó el cuchillo al cuello. El filo desgarró su piel, pero no logró cortar lo suficiente. Cayó de rodillas, sujetándose el cuello con ambas manos. La sangre brotaba en chorros, teñía el suelo, empapaba su pecho. Sus ojos reflejaban un miedo atroz, un arrepentimiento instantáneo. Se ahogaba en su propia sangre. Sus piernas pateaban el piso como si intentaran huir de su destino. «Mírenlo», gritó la presentadora, con una voz quebrada entre el horror y la histeria. El cuerpo del hombre se retorcía mientras colapsaba por completo. Su rostro quedó inmóvil, congelado en una expresión de puro terror. Los jueces levantaron sus puntuaciones. 4.8, 4.9 y un 4. No pude más. Cerré abruptamente la transmisión, temblando. Ni siquiera esperé a ver al tercer participante. Mi respiración estaba agitada. Caminé directo a la ventana de mi habitación como si el aire exterior pudiera limpiar lo que acababa de presenciar, pero no lo hizo. Lo que había visto ya estaba grabado en mi memoria. Esa noche no pegué un ojo. Cada vez que cerraba los párpados lo revivía todo. Los gritos, la sangre, los rostros. En especial, los ojos de Gerardo, desorbitados y desesperados, mientras la vida se le escapaba entre los dedos. Lo veía arrodillado, con el cuello abierto, ahogándose en su propia sangre. Veía el temblor de sus piernas, la rigidez de su mandíbula, el temblor en sus dedos mientras intentaba evitar lo inevitable. Escuchaba el eco de la voz forzada de la presentadora, su intento de animar algo que claramente la aterraba, y lo peor de todo, sabía que había más, que después de él, otros 2 se habían presentado, que había más concursantes, más muertes transmitidas en directo por esa cloaca inhumana llamada Deep Web, todo bajo el disfraz de un espectáculo. No podía dejar de pensar en la organización detrás de eso. ¿Quiénes eran esos jueces con máscaras? ¿Qué clase de personas veían esto cada noche sin inmutarse? ¿Quién sostenía esa producción? ¿Y por qué nadie hacía nada al respecto? Con el amanecer tomé una decisión. Cerré todos los archivos relacionados con el foro. Eliminé las capturas de pantalla. Borré los enlaces. Me desconecté de Tor. Desinstalé todo lo que tenía que ver con navegadores anónimos. Quemé mi acceso a la Deep Web como si pudiera así borrar lo que había descubierto, como si pudiera hacer que nunca hubiera pasado.
No volví a abrir ese navegador. Jamás. Abandoné por completo la tesis sobre subculturas digitales. Ni siquiera lo hablé con mi tutor académico. Inventé una excusa cualquiera y cambié el enfoque del proyecto. No importaba el prestigio o el valor académico. Nada de eso valía más que mi salud mental. Durante semanas tuve pesadillas. A veces despertaba empapado en sudor, convencido de que una voz me susurraba: «Bienvenidos al show del suicidio». Otras veces, soñaba con ser yo el siguiente, sentado frente a una cámara, con una puntuación flotando sobre mi cabeza. Intenté racionalizarlo, pensar que quizás había sido una actuación, un montaje demasiado realista. Pero era inútil. Mi instinto me decía la verdad que no quería aceptar. Aquello fue real. Y lo peor es que sé que sigue ocurriendo. Que mientras tú lees esto en algún rincón escondido de la Deep Web, alguien está haciendo clic en ese mismo enlace. Que hay personas esperando con ansiedad que comience la próxima transmisión. Que hay más jueces, más víctimas, más gente sedienta de sangre disfrazada de espectador. No se trataba de un simple foro. Era un culto digital a la muerte, un circo moderno de tortura voluntaria y exhibicionismo extremo, alimentado por el anonimato y la impunidad de lo profundo. La Deep Web no era solo una red alternativa, era un reflejo brutal del infierno que somos capaces de crear cuando nadie nos vigila. Y si algo me quedó claro después de esa noche, es que hay rincones de Internet donde el alma humana no debería entrar jamás. Esta es la historia de uno de los errores más graves que he cometido en toda mi vida: adentrarme en la Deep Web. En cualquier grupo de amigos, siempre hay quien ocupa cierto tipo de rol. El gracioso, el que siempre molesta, el que actúa como el pegamento del grupo. Yo era el reservado, ese que rara vez hablaba, que mantenía la cabeza baja cuando el grupo entraba en alguna conversación incómoda o retadora. Podrías decir que era tímido, pero no una timidez ligera. Lo mío era extremo. Me limitaba a escuchar mientras los demás compartían chistes, anécdotas o historias. Un día, durante la hora del almuerzo, uno de los más habladores del grupo, Jackson, un tipo raro con aire de loco, empezó a contar sus típicos relatos. Era el tipo de persona que encontraba y compartía videos extremos de Internet, los clásicos clips de impacto que muchos preferirían no haber visto jamás. Ese día, sin embargo, trajo un tema diferente. Jackson comenzó a hablar sobre la Deep Web. Yo había escuchado esa expresión antes, pero nunca le presté mucha atención. Lo tomaba como otra de sus exageraciones, como cuando me insistía en ver videos desagradables. Pero esta vez lo noté distinto. Hablaba con entusiasmo de cosas como filtraciones gubernamentales, ejecuciones en vivo, tráfico de personas, asesinatos transmitidos por dinero. Me pareció demasiado. No podía ser real, ¿verdad? Pensé que todo debía ser montaje, efectos especiales, pura ficción. Pero aún así, me empezó a picar la curiosidad. Le pregunté cómo era posible que esas cosas sucedieran sin consecuencias. Él, seguro de sí mismo, me explicó que para entrar a la Deep Web necesitaba instalar un navegador llamado Tor, que supuestamente garantizaba el anonimato total. También me advirtió que desactivara los scripts y Flash Player para evitar vulnerabilidades. Jackson era un aficionado a la tecnología, así que decidí hacerle caso. Esa tarde, al salir del colegio, me fui directo a mi habitación y encendí mi laptop. Estaba ansioso. Había esperado todo el día para esto. Siempre me había intrigado el mundo de los experimentos encubiertos y las conspiraciones. Así que pasé varias horas investigando, leyendo guías, descargando herramientas, hasta que estuve listo. Finalmente iba a sumergirme en ese rincón oscuro del Internet llamado Deep Web. Justo cuando estaba por comenzar, escuché que llamaban a la puerta. Era mi madre, avisándome que la cena estaba servida. Pero no podía esperar más. Le dije que tenía que terminar un ensayo urgente para no levantar sospechas. Ella aceptó sin preguntar más. Volví a la computadora. Recordaba haber leído que uno de los accesos más comunes para explorar sitios en la Deep Web era el llamado Hidden Wiki. Así que fui ahí primero. No era lo que esperaba. No había imágenes llamativas ni textos claros, solo listas de enlaces formadas por combinaciones de letras y números. Recordando las palabras de Jackson, comencé a abrir algunos de esos vínculos al azar. Ese fue el peor error que pude haber cometido. De golpe, múltiples páginas se abrieron a la vez, y lo que apareció en ellas fue más allá de cualquier preparación mental que hubiera hecho.
No encontré secretos del gobierno ni teorías ocultas. Lo que vi fueron imágenes horrendas, escenas explícitas de abuso infantil, cuerpos desmembrados, personas siendo torturadas, sitios de fanatismo violento. Sentí un impulso inmediato de vomitar. Mi cuerpo se estremeció. No podía dejar de temblar. Intenté cerrar todo lo más rápido posible. Una por una fui eliminando las pestañas. Cada clic me llenaba de ansiedad, de repulsión. Y cuando llegué a la última, algo extraño ocurrió. Esa pestaña no se cerraba. No importaba cuántas veces hiciera clic en la X del navegador. La página se mantenía abierta. De pronto, un video comenzó a reproducirse. Al principio parecía algo extraño, pero no excesivamente perturbador. Un hombre sentado en una habitación oscura, con una máscara puesta, mirando fijamente a la cámara. Pero había algo en su mirada que me heló la sangre. Sus ojos estaban completamente abiertos, inyectados en sangre, y la máscara que llevaba tenía un símbolo peculiar y siniestro. Lo verdaderamente horrible empezó después. Las luces de la habitación donde estaba ese hombre comenzaron a parpadear, y por un instante se pudo ver a un niño amarrado en la esquina, gravemente herido con una palanca ensangrentada tirada a su lado. No podía creer lo que veía. Estaba entrando en pánico. Pulsé el botón de apagado de mi laptop una y otra vez, con desesperación. Pero nada ocurría. La computadora no respondía. El tipo en la pantalla esbozó una sonrisa espantosa, mostrando dientes amarillos irregulares. Comenzó a caminar lentamente hacia el niño. Mi desesperación aumentaba. Empecé a buscar a ciegas algo en mi habitación para sacar la batería del equipo, temblando, con las manos sudorosas. Finalmente encontré un destornillador. Antes de apagar todo por completo, alcancé a ver que en la pared, con la sangre del niño, el hombre había escrito una secuencia de números. Tomé una captura de pantalla en el último segundo. Luego, con fuerza, arranqué la batería de la laptop. Me quedé en el suelo, jadeando, sintiendo como mis manos todavía temblaban sin control. Estaba aturdido, intentando convencerme de que eso no podía ser real. Pero no podía ignorar la sensación de que sí lo era, que todo había sido auténtico. No dormí esa noche. Y al día siguiente, desperté sobresaltado. Mi madre gritaba desde la cocina, regañando a nuestro perro porque ladraba sin parar. Parecía un comienzo cualquiera, pero no lo era. A mis pies, en el suelo, yacía la batería de mi laptop, como una prueba silenciosa de que todo lo que viví la noche anterior realmente había sucedido. Caminé aturdido hasta el escritorio. Volví a colocar la batería en la laptop y encendí el equipo. Mi estómago estaba revuelto, pero necesitaba confirmar que no había sido una alucinación. Una vez que inició, busqué con manos temblorosas en las carpetas del sistema hasta que la encontré. La captura de pantalla que había tomado justo antes de apagarlo todo. Allí estaba el hombre enmascarado, el niño al fondo, y claramente visibles, aquellos números manchados de sangre escritos en la pared. No sabía qué significaban. ¿Un mensaje? ¿Una fecha? ¿Una coordenada? ¿El número de mi casa? ¿Mi cumpleaños? ¿Una cuenta atrás? Sentí un nudo en el estómago, pero sabía a quién tenía que acudir. Tal vez Jackson podía ayudarme a entender. Tomé una foto de la pantalla con mi celular, guardé el teléfono en el bolsillo y salí rumbo a la escuela. Cada clase transcurrió como una tortura. No podía concentrarme. Las voces de los profesores eran como murmullos lejanos. Mi mente seguía viendo la cara del hombre y al niño en la esquina. Finalmente sonó la campana del almuerzo. Crucé el patio como un zombi y me senté junto a Jackson. «Tengo que mostrarte algo», le dije. Le conté todo con la voz entrecortada mientras sacaba mi celular y le mostraba la imagen. Su expresión cambió al instante. Su rostro, que siempre mostraba una sonrisa sardónica, se puso pálido. Su boca se entreabrió y su mano tembló ligeramente al sostener el teléfono. «¿Qué significa?», pregunté. «¿Qué son esos números?». Jackson tragó saliva, su mirada perdida. «Hermano, eso es tu dirección IP». Sentí que el mundo se me venía abajo. Un zumbido en los oídos me nubló la conciencia. Sentí un vacío en el pecho, como si mi alma hubiera salido huyendo de mi cuerpo. Me faltaba el aire. «Pero me dijiste que era anónimo», exclamé. «Hice todo lo que dijiste». Jackson desvió la mirada. «¿Desactivaste los scripts y el flash player?». No respondí. Lo supe de inmediato. En medio de los nervios y la emoción, había olvidado ese paso crítico.
Me había expuesto. Alguien desde la Deep Web sabía quién era yo. Sabía dónde estaba. Corrí al baño del colegio y me incliné sobre el inodoro. No pude contenerlo más. Vomité. El cuerpo ya no aguantaba la presión. La enfermera me vio tan pálido que me envió a casa de inmediato con un pase especial. Al llegar a mi casa todo parecía silencioso. Demasiado silencioso. Algo no encajaba. Abrí la puerta y sentí un escalofrío. El ambiente estaba enrarecido. Avancé lentamente por el pasillo. Cuando llegué al salón me quedé paralizado. La casa había sido saqueada. Cajones abiertos, cosas rotas por el suelo, electrodomésticos desaparecidos. Mi computadora no estaba, mi consola tampoco. Era como si alguien hubiese entrado con tiempo y con odio. Grité por mi madre, pero no respondió. Tomé el teléfono y con voz entrecortada le dije que algo había pasado, que nos habían robado. Llegó en menos de 10 minutos y cuando cruzó la puerta su expresión fue de puro terror. Me abrazó con fuerza. Lloramos juntos mientras recorríamos lo que quedaba de nuestro hogar. Pero lo peor aún estaba por llegar. Un sonido sutil como un goteo constante nos llamó la atención. Venía del armario de mi madre. Nos miramos. Caminamos hacia la puerta. Cada paso se sentía como si arrastráramos toneladas. Abrimos el armario y lo que vimos nos destruyó. Nuestro perro estaba colgado del techo, mutilado. La sangre aún chorreaba por su cuerpo. Pero no era solo eso. En su pecho, tallado con precisión, estaba el mismo símbolo de la máscara que había visto la noche anterior en la Deep Web. Mi madre cayó de rodillas, gritando. Yo retrocedí sin aliento, temblando. Llamamos a la policía, que llegó poco después y comenzó a revisar todo. Les dijeron que no había signos de entrada forzada, que probablemente había sido alguien que sabía exactamente lo que buscaba. Nos interrogaron. Preguntaron si teníamos enemigos, si habíamos visto algo extraño, si conocíamos ese símbolo. Yo no pude decir nada. Nunca confesé. Ni a la policía ni a mi madre, fui yo. Todo fue por mi culpa. El tipo enmascarado nunca fue detenido. Nadie pudo rastrearlo. Las autoridades clasificaron el caso como un robo con un acto de crueldad extrema. Mi madre y yo intentamos seguir con nuestras vidas, pero todo había cambiado. Ya no éramos los mismos. Cada noche, al apagar la luz, cierro los ojos y lo veo. Esos ojos abiertos, rojos, inyectados de odio siguen ahí, observándome, esperando. Nunca más volví a abrir el navegador Tor. Nunca más me acerqué a la Deep Web. Y aunque el tiempo pase, sé que alguien allá afuera aún me recuerda. Siempre me sentí afortunado de vivir en mi zona. Un barrio tranquilo, sereno, como salido de una postal de clase media estadounidense. No era el tipo de lugar donde todo el mundo se conociera por su nombre, pero había una especie de entendimiento implícito entre vecinos, paz, respeto y confianza. Dejábamos las puertas sin seguro, los niños jugaban en las aceras y rara vez ocurría algo que pudiera considerarse perturbador. Pero las cosas empezaron a desmoronarse con la llegada del COVID. En poco tiempo, miles de personas comenzaron a salir en estampida de las ciudades, buscando refugio en suburbios como el mío. No los culpaba, claro, pero el flujo constante de desconocidos transformó el ambiente. Los moteles se llenaron, algunos dormían en coches, y con la sobrepoblación vinieron las restricciones y normas que antes no existían. El aire del barrio ya no era el mismo. Trabajando desde casa, tenía mucho tiempo libre para observar lo que pasaba en la calle. Fue entonces cuando noté un automóvil maltrecho que comenzó a aparecer frente a una de las casas vecinas. Viejo, con la carrocería oxidada y los cristales tapados. Algo en ese vehículo me incomodaba. Nunca vi al conductor, lo que me ponía más nervioso. Pensé que quizás era un visitante de los adolescentes que vivían en esa casa, pero el coche iba y venía sin patrón alguno, como si alguien quisiera evitar ser visto. Llamé a mi esposa y le pedí que mirara por la ventana. Le señalé el coche y le pregunté si le parecía raro. Me respondió que quizá solo era un amigo de los muchachos, pero coincidió en que no se ajustaba al panorama habitual del vecindario. Decidimos, sin mayores acciones, vigilar por si algo pasaba, nada más. Sin embargo, ese no fue el final. En los días siguientes, vi patrullas policiales merodeando por nuestra calle con una frecuencia inusitada. Eso sí que era extraño. Nunca había visto un coche de policía pasar más de una vez en una semana, y ahora era diario. No hice la conexión de inmediato,
Solo pensé que andaban tras algún chico revoltoso o quizás alguien había violado alguna de las nuevas reglas del distanciamiento. Pero todo tomó otro rumbo cuando uno de esos oficiales fue a tocar la puerta de la casa vecina. Lo vi desde mi ventana. Hablaba con uno de los dueños, anotando cosas en una libreta. Le pregunté a mi esposa qué creía que pasaba, y ella dijo que tal vez estaban celebrando una reunión prohibida. Sonaba razonable, pero por alguna razón no me sentía tranquilo. Algo no cuadraba. Esa misma noche, mientras intentábamos ver algo en Netflix, el internet dejó de funcionar. No era un simple bajón de velocidad, no cargaba nada. Reiniciamos el router, revisamos cables, hicimos llamadas al servicio técnico. Nada funcionó. Lo extraño es que nuestra red parecía estar conectada, pero no permitía navegar ni enviar mensajes. Fue en ese momento que volví a mirar por la ventana y allí estaba de nuevo. Una patrulla sin distintivos, estacionada al final de la calle, oculta parcialmente entre los árboles. Mi estómago se encogió. ¿Acaso estaban haciendo algún tipo de vigilancia encubierta? ¿Y por qué aquí? Llamé a mi esposa con un susurro y le señalé el coche. Nos quedamos en la ventana, esperando que algo sucediera. Pero no pasó nada. Ningún movimiento. Ninguna luz. Ninguna explicación. Solo una presencia incómoda. Esa noche, al irnos a dormir, le dije que algo definitivamente no estaba bien. Y al día siguiente decidí hablar con los vecinos. Me vestí, crucé la calle y toqué la puerta del vecino al que había visto hablar con los policías. Me abrió con una sonrisa amable, y al mencionarle lo del internet, me confirmó que él también tenía problemas. Le pregunté si sabía algo de lo que estaba ocurriendo con la policía. Vaciló. Luego me dijo que solo habían hecho preguntas sobre su uso de internet, sobre qué sitios visitaba, qué tipo de actividades realizaba en línea. Nada específico. Según él, mencionaron que era una cuestión de seguridad. Cuando le hablé del coche viejo, me dijo que no lo había notado. Pero añadió que su proveedor de internet le había aconsejado desconectar por completo su equipo, incluidos módem y router, y que, al día siguiente, la policía se presentó y confiscó todo su hardware de red. Volví a casa con una mezcla de confusión y paranoia. Intenté de nuevo conectarme a internet, pero era el mismo problema. Conectado, pero incomunicado. No podía visitar ninguna página. Ningún correo salía, ningún mensaje llegaba. Desesperado reinicié todo, cambié el nombre de la red, la contraseña, como si un cambio de identidad digital fuera a alejar lo que fuera que nos estaba acechando. En medio de este proceso volví a asomarme a la ventana, y allí estaba otra vez el mismo coche mugriento, estacionado frente a la misma casa, como si nunca se hubiera ido. Esa tarde, mientras intentaba buscar respuestas usando mis datos móviles, me topé con hilos en Reddit sobre redes vulnerables, espionaje digital, ataques por acceso remoto y la Deep Web. Algunos usuarios mencionaban casos similares, redes domésticas siendo intervenidas sin que los dueños lo notaran, módems vulnerables por no cambiar contraseñas y extraños que usaban esas conexiones para navegar por sitios turbios en la parte más oscura de Internet. En eso estaba cuando alguien golpeó la puerta con fuerza. Me detuve en seco. Mi corazón latía como un tambor. Me acerqué lentamente, abrí y lo vi. Un joven con ropa desordenada, piel pálida y ojeras profundas. Daba la impresión de no haber dormido en días. Al verme murmuró con voz baja y temblorosa: ¿Por qué hiciste eso? Me quedé congelado. ¿Por qué hiciste eso?, repitió, esta vez gritando con locura. Tenía los ojos desorbitados, la saliva le salía al hablar. Era como si estuviera a punto de colapsar o explotar. No lo conocía, nunca lo había visto antes. No tenía idea de qué hablaba. El tipo se quedó quieto por un segundo, luego giró sobre sus talones y se marchó, dejando atrás una nube de preguntas. Y ahí estaba yo, con un coche sospechoso frente a mi casa. Internet muerto. Un vecino al que la policía le confiscó todo. Y un extraño gritando en mi puerta. Algo me decía que todo estaba conectado. Que el verdadero problema no estaba fuera de la red, sino dentro de ella. Y que, quizás, alguien había usado mi red doméstica para navegar en la Deep Web sin que yo lo supiera. El resto de ese día fue una mezcla de paranoia, tensión e impotencia. Cada vez que me acercaba al router, sentía que estaba tocando una bomba sin explotar. Me preguntaba si, en algún momento, había hecho algo que permitiera el acceso de alguien a mi red.
¿Había descargado algún archivo infectado? ¿Instalado algo sin darme cuenta? ¿Podría alguien haber tomado control de mi conexión y usarla para fines ilegales? Revisé todos mis dispositivos. Laptops, tablets, incluso el televisor inteligente. No encontré nada inusual, pero tampoco soy un experto. Entonces me surgió una duda escalofriante. ¿Y si el intruso ya no estaba en la red, sino en alguno de los aparatos? Volví a Reddit. Entre los comentarios encontré un caso que me heló la sangre. Un tipo contaba cómo alguien había usado su red Wi-Fi para conectarse a foros ocultos en la Deep Web, subiendo contenido que solo se podía calificar de inhumano. Cuando el FBI lo rastreó, fue directamente a su casa, porque la dirección IP correspondía a su módem. Tardó más de un año en demostrar que no había sido él. Y lo peor, el verdadero culpable había estado estacionado afuera de su casa, usando su conexión sin que nadie lo notara. El patrón era el mismo. Mientras lo leía, un frío me recorrió el cuerpo. El coche afuera, los problemas con el internet, las visitas de la policía, las preguntas sobre navegación, todo encajaba como piezas de un rompecabezas que no quería terminar de armar. Esa noche apenas dormí. Me quedé en vela revisando una y otra vez la actividad en el panel de administración del router. Había direcciones MAC que no reconocía, nombres de dispositivos extraños. Uno de ellos simplemente aparecía como SP32. Busqué qué era. Resultó ser un tipo de microcontrolador usado en dispositivos DIY, pero también en herramientas de piratería Wi-Fi, algo así como llaves maestras para acceder a redes protegidas. Leí que muchos hackers los usan para conectarse a redes ajenas y navegar sin ser detectados. Mi esposa intentó calmarme, pero yo ya estaba metido demasiado hondo. Le mostré todo. Le hablé del chico extraño que vino a gritarme, del auto, de las coincidencias. Ella, que al principio era escéptica, terminó reconociendo que había algo muy raro en todo esto. Al día siguiente volví a salir temprano y para mi sorpresa el coche ya no estaba. Solo quedaban marcas de llantas en el asfalto, como si se hubiera ido a toda prisa. Pero esa ausencia no me tranquilizó. Al contrario, me dio la sensación de que todo estaba en pausa, como si algo estuviera esperando. Más tarde recibí una visita inesperada. Un agente de policía se presentó en la puerta, esta vez con identificación visible y una actitud mucho más formal. Me pidió que le permitiera hacer unas preguntas. Mi esposa y yo lo hicimos pasar, tratando de actuar con normalidad. El agente no perdió tiempo. Me preguntó si recientemente había visto algún comportamiento sospechoso, si había tenido problemas con su red doméstica, o si notó conexiones no autorizadas. Cuando le mencioné el coche, su mirada se endureció. Tomó nota inmediatamente. Luego le hablé del joven que vino a gritarme. Me pidió que describiera su aspecto. ¿Piel pálida, ojeras profundas, actitud errática? Preguntó. Asentí. Sacó una libreta pequeña y escribió algo. ¿Ese chico dijo alguna vez su nombre? No, respondí. Solo me gritó algo sobre ¿por qué hice eso? Y se marchó. El policía guardó su libreta y se quedó en silencio unos segundos. Mire, dijo finalmente, no podemos darle muchos detalles, pero sí le voy a decir algo. Si vuelve a ver ese auto, o a ese sujeto, no intente acercarse. Llamen directamente, ¿de acuerdo? Lo escolté hasta la puerta agradecido pero aún más intranquilo. Mi esposa preguntó si creía que estaban vigilándonos. Le dije que no lo sabía. Lo único que tenía claro era que alguien había usado nuestra red para meterse en lo más oscuro de la Deep Web, y que la policía no estaba allí por una simple sospecha. Estaban siguiendo a alguien, y ese alguien había estado justo afuera de nuestra casa. Volvimos a sentarnos frente al televisor esa noche, pero no logramos concentrarnos en nada. El buffering seguía como si la red estuviera viva y resistiéndose. Revisé de nuevo el router, y vi que había una dirección IP conectada, una que no pertenecía a ninguno de nuestros dispositivos. De pronto, una nueva notificación en mi celular. Se ha conectado un nuevo dispositivo a su red. Nombre: Ghost Node. No pude respirar por un segundo. No tenía idea de qué significaba eso. Fui directo al panel de administración para expulsarlo, pero no aparecía. Era como si se hubiera colado, enviado la notificación, y luego se desvaneciera como un fantasma. Esa noche, a eso de las 3 de la mañana, escuchamos pasos en la entrada. Mi esposa me despertó susurrando, aterrada. Agarré mi teléfono, caminé hacia la ventana con cuidado y miré hacia afuera. No había nadie.
pero en el parabrisas del coche de mi esposa había una nota. Salí con el corazón en la garganta, tomé la hoja y la leí bajo la luz del porche. Solo decía una palabra escrita con marcador negro: visto. Me quedé congelado con la nota en la mano, sintiendo como si me observaran desde algún rincón oscuro de la calle. Visto. Solo eso, una palabra sencilla, pero lo suficientemente cargada como para que el cuerpo entero se me erizara. Volví adentro, cerré con doble llave, bajé todas las persianas y le mostré la nota a mi esposa. Ella la leyó y no dijo nada, solo me miró con una mezcla de miedo y resignación. Ambos sabíamos, sin necesidad de hablarlo, que esto ya nos había alcanzado. Dormimos mal esa noche, con la televisión encendida, los celulares cargando y el router desenchufado, como si eso pudiera frenar algo. Pero lo cierto era que el problema no era solo digital, ya había cruzado la línea hacia lo físico. Al día siguiente volvimos a tener visita policial, pero esta vez no fue una entrevista informal. Llegaron con 2 patrullas, tocaron la puerta y nos pidieron pasar con una orden en mano. Querían revisar nuestros equipos: módem, router, laptops, cualquier cosa conectada a nuestra red en los últimos días. Yo estaba nervioso, pero accedí sin problema. No tenía nada que ocultar, o al menos eso creía. Mientras los agentes inspeccionaban todo, me senté con uno de ellos en la sala. Me miró serio, sin sonreír. ¿Has oído hablar de un sujeto llamado Keylor?, me preguntó. Negué con la cabeza. Bueno, ese no es su verdadero nombre. Es más bien un apodo que usaba en distintos foros de la Deep Web. Los rastros que seguimos nos llevan a ese alias. En los últimos meses ha estado accediendo a redes privadas, navegando por sitios, vamos a decir, extremadamente sensibles. Lugares que ni siquiera imaginas que existen. Me quedé callado, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Y qué tiene que ver con nosotros?, pregunté. Es que una de las IP desde las cuales se accedió a ese contenido fue la suya. Quise hablar, pero no pude. Me limité a tragar saliva. Sabemos que no fue usted, dijo. No encaja el perfil. Pero esa red fue utilizada para cosas que si las mencionara en voz alta tendríamos que detenerlo aunque solo fuera por protocolo. Me explicó que Keylor, alias Ghostnode en la Deep Web, era un experto en seguridad informática, un talento retorcido que había perdido el control durante la pandemia. Según su historia, comenzó su descenso como muchos otros, curioso, obsesionado con lo que no se ve. Empezó explorando foros, luego vendrían las VPNs, los portales cerrados, los servidores anónimos, y finalmente llegó a las capas más profundas, las más oscuras, donde ya no hay reglas ni retorno. En su auto, que fue remolcado semanas atrás, la policía encontró modificaciones eléctricas, múltiples antenas de largo alcance, una Raspberry Pi corriendo scripts automatizados para detectar redes vulnerables, y un sistema de ventilación portátil diseñado para esconderse durante horas. También hallaron una libreta con direcciones MAC anotadas a mano, entre ellas, la nuestra. Pero eso no era lo peor. Dentro del sistema hallaron archivos de texto con rutas y notas sobre familias, casas, horarios, costumbres. Una especie de diario con entradas detalladas de vigilancia. Como si Keylor hubiera estado espiando gente común por pura fascinación, o con fines que nadie se atrevía a nombrar. Nuestro apellido aparecía ahí, con fecha y hora. Creemos que su casa fue un nodo, me dijo el agente. Un punto de paso para acceder sin levantar sospechas. Usaba la dirección de su red como escudo para entrar a portales ilegales de la Deep Web. ¿Qué tipo de portales?, pregunté, temiéndolo. El agente vaciló. Los que involucran tráfico humano, comercio de contenido prohibido, conspiraciones internacionales y registros biométricos robados. Y más, mucho más. Sentí ganas de vomitar. Nos pidieron que colaboráramos durante las siguientes semanas, que no dijéramos nada a los medios ni a los vecinos, que actuáramos con normalidad, pero que desconectáramos todos los dispositivos inteligentes hasta nuevo aviso. Nos dieron nuevos equipos, filtrados y seguros, y un número de contacto directo en caso de que apareciera cualquier rastro de actividad sospechosa. Antes de irse, uno de los agentes me miró con gravedad. Esto no es solo un caso de invasión a la privacidad, es una advertencia. Lo que este tipo estaba haciendo, apenas estamos empezando a entenderlo, y no es el único. Hay otros, docenas, quizás cientos. Y entonces soltó la frase que me heló. Keylor no desapareció.
Solo cambió de red. Pasaron los meses. El auto oxidado jamás volvió. Tampoco vimos al chico extraño. La policía dejó de patrullar nuestra calle y el vecindario volvió, en apariencia, a la normalidad. Pero la calma no regresó del todo. Cada vez que conecto un nuevo dispositivo a la red, lo pienso 2 veces. Cada vez que veo una dirección desconocida conectada, se me acelera el corazón. Y cada vez que leo algo sobre la Deep Web, siento como si alguien, en algún rincón del mundo, estuviera leyendo sobre mí también. Porque la Deep Web no es solo un espacio virtual. Es un ecosistema de mentes rotas, genios sin brújula y obsesiones sin freno. Y aunque yo ya no puedo verla, sé que sigue ahí, observando, esperando, y quizás conectada, justo ahora. Acababa de terminar la universidad. El alivio de haberme graduado se desvanecía cada vez que abría los correos de cobro por los préstamos estudiantiles. Estaba endeudado hasta el cuello y no tenía ingresos estables, así que no me quedó más remedio que pedirle a mi hermano mayor, Gabriel, que me dejara quedarme en su casa por un tiempo. No lo veía desde hacía 5 años, desde su boda. Aquel día fue incómodo. Se había casado con Naomi, una mujer con una sonrisa hueca y una mirada gélida. Desde que la conocí, tuve el presentimiento de que solo estaba interesada en su dinero, pero no me atreví a decir nada. Después de la boda, Gabriel desapareció de la vida de todos, de la mía, de la de mis padres, de todo el mundo. Y estábamos convencidos de que Naomi tenía todo que ver con eso. Lo supe todo de nuevo cuando supe que se había separado de ella. Sin embargo, algo en él había cambiado. Ya no era el hermano alegre que recordaba. Parecía apagado, distante, casi como si le hubieran robado el alma. Me sorprendió que aceptara recibirme en su casa. Pensé que esa era nuestra oportunidad para reencontrarnos, pero estaba muy equivocado. Después de instalarme, pasaron semanas sin apenas verlo. Vivíamos bajo el mismo techo, pero era como si él fuera una sombra. Se encerraba en su oficina y pasaba horas allí, días enteros incluso, sin salir ni para comer, ni una cena juntos, ni una conversación real. Parecía obsesionado con algo que no compartía con nadie. Una noche, cerca de las 11, lo vi bajar apresurado por las escaleras mientras yo estaba en la cocina. Me sobresaltó su presencia porque era como ver a un fantasma. Dijo que tenía que salir a hacer unas diligencias urgentes. ¿A esa hora? Le pregunté a dónde iba, pero me cortó con un «no tengo tiempo para explicaciones» y me repitió lo mismo de siempre. «No entres en mi oficina. Nunca». Y se fue. Así, sin más. A la mañana siguiente, lo primero que noté fue que su coche no estaba en el camino de entrada. Lo llamé varias veces, pero no respondió. Escuché su teléfono sonar dentro de la casa, más específicamente, detrás de la puerta de su oficina. Mi instinto me dijo que algo no andaba bien. Lo sé, me lo había prohibido, pero esa vez sentí que era más importante hacer algo. Me acerqué a su despacho, tomé el pomo, y para mi sorpresa, estaba sin seguro. Entré. Las luces estaban apagadas, pero el resplandor de su computadora iluminaba parcialmente la habitación. Me acerqué a la pantalla y me detuve en seco. Tenía un navegador abierto, y lo que vi era claramente una página de la Deep Web. Reconocí la interfaz, oscura, rudimentaria, sin logos oficiales, con una serie de iconos organizados de forma inquietante. Lo que aparecía en la pantalla me heló la sangre. Era un sitio de venta de armas, pero no cualquier tipo de armas. Era como un catálogo de herramientas de tortura. Había de todo: sogas, sierras, martillos, mazos, cuchillos de todo tipo, un bate con clavos oxidados, incluso un lanzallamas. Algunas de esas armas estaban resaltadas en la pantalla, como si ya hubieran sido seleccionadas. Entre ellas, 2 cuchillos curvos, unas cadenas, el bate con púas y el soplete. Al final de la página aparecía una dirección y un costo: 600 bitcoins. Saqué el teléfono y tomé una foto antes de salir corriendo. Estaba convencido de que Gabriel estaba involucrado en algo ilegal, quizás algo mucho peor que eso. No sabía a qué me enfrentaba, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Subí a mi coche, con un bote de gas pimienta en el bolsillo como única defensa, y conduje hacia la dirección que aparecía en la web. El lugar era un almacén antiguo, aislado a las afueras de la ciudad. Desde la carretera parecía abandonado,
Pero al rodearlo, vi algo que me confirmó mis peores sospechas. El coche de Gabriel, escondido detrás de unos contenedores. Tuve el impulso de llamar a la policía, pero no lo hice. No sé si fue la adrenalina o la esperanza de que todo tuviera una explicación más inocente. Busqué una entrada, encontré una malla rota, me metí por allí y localicé una puerta lateral sin llave. El interior del edificio estaba cubierto de polvo, oscuro, con secciones divididas en compartimentos llenos de maquinaria vieja y jaulas metálicas. Todo estaba en silencio, excepto por un sonido leve, un repiqueteo de cadenas que provenía del fondo del pasillo. Seguí el ruido con el corazón en la garganta y me detuve frente a una puerta de acero. La abrí, y lo que vi me dejó sin aire. En el centro de la habitación había una figura femenina encadenada al suelo. Su rostro estaba parcialmente calcinado, con la piel completamente deformada en un costado. Aún así, la reconocí al instante. Naomi, la exesposa de Gabriel. Estaba viva, apenas, pero viva. Estaba tan ida que tardó en notar mi presencia. Frente a ella, sobre una mesa metálica, estaban todas las armas que Gabriel había solicitado en la Deep Web. Los cuchillos, el bate ensangrentado, el soplete oxidado. Me quedé helado. Ella levantó su brazo y me señaló. Me pidió ayuda con la mirada. Algunos de sus dedos estaban quebrados, torcidos de formas imposibles. Sin pensarlo, corrí hacia la mesa y busqué una llave. Estaba ahí, junto a una pequeña navaja manchada. Me arrodillé junto a Naomi y comencé a desatarla. Intentó decirme algo, pero apenas podía hablar. Entre susurros me pareció entender la frase, apurémonos. Mientras la sostenía para ayudarla a caminar, escuché una puerta abrirse a mis espaldas. Me giré. Un hombre se acercaba a nosotros a toda velocidad. Llevaba una máscara de soldador. En ese momento, la lógica desapareció. No sabía si era Gabriel, pero tras lo que acababa de ver, ya no confiaba en nada. Corría hacia mí como un animal rabioso. Sin pensarlo, tomé el bate de la mesa y lo balanceé con fuerza contra él. El golpe lo detuvo en seco. Cayó de inmediato. Mi respiración era agitada. Me acerqué, le quité la máscara, y entonces el mundo se volvió aún más confuso. No era Gabriel. El hombre que había atacado no era mi hermano. Era un desconocido. Alguien más. Un hombre que claramente no tenía nada que ver con nuestra familia. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? Y entonces recordé el pedido en la Deep Web, las armas, la dirección, el sicario. Pero si él era el ejecutor, ¿dónde estaba Gabriel? Naomi seguía intentando señalar hacia una puerta latera. Naomi insistía con su único brazo útil apuntando hacia la puerta del fondo. Temblaba, pero ya no por miedo, sino por urgencia. No sabía si quería que fuera o que no me acercara, pero lo que había visto hasta ahora me impedía retroceder. Pasé por encima del cuerpo del sicario que yacía en el suelo. Su máscara de soldador ahora colgaba de mis dedos, inútil. Me acerqué a la puerta metálica, tomé el pomo y la empujé lentamente, conteniendo la respiración. La habitación estaba iluminada con una lámpara de pie, de luz cálida y tenue. Al centro, sobre un viejo sofá raído, estaba él. Gabriel. Dormía. Tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Su expresión era serena, plácida, incluso con una ligera sonrisa en los labios. Sobre la mesa frente a él había una taza de té a medio beber, un libro abierto y un monitor apagado. La idea se clavó en mi mente como un cuchillo helado. Él lo había planeado todo, pero no lo ejecutó por su cuenta. Usó la Deep Web para contratar al verdugo, compró las herramientas, seleccionó el lugar, preparó la escena, y luego simplemente se recostó a ver cómo su exesposa era destrozada. Sin mover un solo dedo, mi cuerpo entero comenzó a temblar. No sabía si gritar, correr o vomitar. Solo pude sacar mi celular con manos sudorosas y marcar al 911. Pero antes de apretar el botón de llamada sentí una mano tocarme el hombro. Me giré, sobresaltado. Era Naomi. Se había arrastrado hasta donde yo estaba, sosteniéndose como podía. Sus ojos, uno de ellos completamente cerrado por las quemaduras, me miraban con una intensidad que no sabía cómo sostener. No habló, pero entendí todo. Me dijo que no lo hiciera. Me pidió que me fuera. Quizás era orgullo, o rabia, o miedo a que la policía no hiciera justicia real. Quizás sabía que ese sistema no la protegería de Gabriel. O tal vez simplemente quería vengarse con sus propias manos. Yo dudé. Dudé mucho. Pero algo en su mirada me hizo soltar el teléfono. Me puse de pie y asentí.
Está bien, le dije con la voz entrecortada. Haz lo que tengas que hacer. Y me fui. Salí del almacén tambaleándome. Apenas pasé por la puerta, miré por última vez hacia adentro. Naomi ya no estaba en el suelo. La vi de pie junto a la mesa de armas, en su mano, el lanzallamas. Apreté los dientes y me alejé del edificio. Una vez afuera me detuve a unos 20 metros, marqué finalmente a la policía y di la dirección. No expliqué nada. Solo dije que había heridos, que era urgente. Colgué. Me quedé allí, esperando. Y entonces lo escuché. Los gritos. Un hombre gritando desde dentro, como si el infierno lo estuviera devorando. No volví a entrar. No quise mirar. No podía. Minutos después, llegaron los patrulleros y las sirenas. Me senté en la acera mientras los agentes armados irrumpían el almacén. Uno de ellos me cubrió con una manta térmica. Me hicieron preguntas, muchas. Yo respondí algunas. Otras no pude, o no quise. No supe qué le ocurrió a Naomi exactamente. Solo escuché rumores. Algunos dicen que desapareció antes de que los agentes la encontraran. Otros aseguran que se entregó, pero que no se presentó a la audiencia judicial. Gabriel no volvió a despertar. Me fui de la ciudad poco después. Cambié de número, de rutina, de todo. Pero hay una cosa que todavía no logro olvidar. La mirada de Naomi. No era la de una víctima. Era la de alguien que ya no tenía nada que perder. Y cada vez que me conecto a Internet, cada vez que navego por sitios desconocidos, me invade el mismo pensamiento. ¿Y si todo empezó por curiosidad, por rencor, o por el simple hecho de que hoy en día puedes contratar la oscuridad con un clic? La Deep Web es real, y no todo lo que se esconde allí se queda enterrado. A veces, lo más aterrador es lo que despierta cuando nadie lo ve.